A partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que le demos gracias, diciéndole: te damos gracias, Padre Celestial, por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos sellaste para vida eterna y nos guías a toda verdad. En tu nombre poderoso vamos a compartir esta enseñanza bíblica que va a ser de muchas bendiciones para todos los hermanos que están del otro lado. Vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, esta consigna que nos va a llevar a una base. Voy a tomar como base un texto bíblico que está en Juan capítulo 12, queridos hermanos. Y a partir de ahí voy a estar viajando espiritualmente para que todos ustedes que están del otro lado puedan estar compartiendo algo tan lindo que es la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra del Señor, y primeramente la consigna es: el nardo puro caro lo derramó al Señor una mujer, dos mujeres o tres mujeres. Vamos a tomar como base Juan capítulo 12, dice así la palabra del Señor en el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es palabra del Señor y le damos la gloria siempre a su bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, por la palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, está todo presentado ya, el panorama de qué se va a tratar, pero siempre tiene que ir el título. El título es Cuando el corazón se manifiesta. Hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a hacer ver cómo está nuestro corazón. Pero un corazón cuando se manifiesta el corazón. Vieron que en Lucas capítulo 6, versículo 45 dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Ahora, acá el enfoque no se trata en sí de que mana la vida desde el corazón, y no se trata en sí de lo que hablamos, sino que hoy se va a tratar de cuando el corazón se manifiesta. O sea, miren, muchas cosas para hablar acerca del corazón. Hay enseñanzas que tenemos en nuestro canal de YouTube que hablan del corazón con distintos enfoques, pero hoy el enfoque es cuando el corazón se manifiesta. Hay una adoración que siempre canto, que lo vamos a hacer al final, se llama Cuando el corazón llora también, pero acá se trata de cuando el corazón se manifiesta. Hemos tomado esta base de Juan capítulo 12 y vemos que al hacer yo la pregunta como consigna, el nardo puro caro lo derramó al Señor una mujer, dos mujeres o tres mujeres. ¿Por qué pregunto si es una mujer, dos mujeres o tres mujeres? ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano y empieza el camino de cristiano, cuando empieza a recorrer el camino de cristiano, a mí me ha pasado en los primeros tiempos que era oveja antes de empezar a hacer estudios, yo escuchaba muchas voces, muchas enseñanzas, y eso es algo muy lindo, pero también he escuchado muchas cosas que me confundieron. Recuerdo una vez estuve escuchando en un lugar, me invitaron, sin dar nombre por supuesto, que a una persona que era demasiado ungida por el Espíritu Santo, me decían, a tal punto que pasaban cosas como sobrenaturales. Yo fui, era
muy nuevo, y tenía hambre el Señor, tenía sed, quería aprender. Y no me olvido que este hombre empezó a hablar, el pastor, extremadamente de lo que le había pasado a Daniel. Y él hacía mención que Daniel había sido echado en el horno de fuego, y que Nabucodonosor había aumentado 7 veces más. Y yo me quedé pensando en lo que le había pasado a Daniel. Pero resulta que cuando tomo la Biblia y empiezo a investigar sobre el tema de Daniel, nunca Daniel fue echado al horno de fuego, sino que eran sus amigos. Él fue echado al pozo de los leones. Entonces yo digo, uno escucha, como todos ustedes escuchan, y si no viajamos hacia la Biblia, al texto, y si de repente nos vamos a congregar y no tenemos una Biblia para chequear lo que nos están enseñando, nos pueden vender gato por liebre, por así decirlo. Entonces, a mí también me habían enseñado, y pensaba yo que cuando la Biblia hablaba del nardo puro, de este perfume, que había 2 María, por ejemplo, o que era una sola mujer, la misma mujer. Resulta que, por eso es importante los estudios bíblicos, no es una sola mujer, tampoco son 3, son 2 mujeres, y la Biblia lo dice de la misma forma, pero hay distintas ocasiones, hay distintos días, e incluso distintos momentos, ocasiones y distintas casas en donde se manifiesta esta mujer. Pero como dice en los 3 evangelios de la misma forma, nos puede llevar a creer que es la misma mujer. Yo le voy a dar todos los textos bíblicos en donde nos hace notar que no es la misma mujer, ¿sí? Entonces, y ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve a mí? Nos sirve porque Juan 8:32 dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre, porque el padre de la mentira es Satanás. ¿Entienden? Es como se habló muchas veces de Abraham, que le mintió a Abimelech, a los faraones, que su mujer Sara era su hermana, pero vemos que en Génesis 20, versículo del 12 al 14, dice: sí, verdaderamente es mi hermana, y la tomé por esposa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo había escuchado que había mentido a Abraham, y sin embargo nunca mintió a Abraham, porque era verdad, era hermana de verdad. Entonces, eso es lo que quiero, para que no queden confundidos, voy a ir a ese texto para que nadie, porque algunos están escuchando y dicen: ¿cómo? Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer notar, hacer ver en este día, de mucho de las palabras de Dios que enseña. Por eso, cuando el Señor viene a Israel, Él se encuentra con los sacerdotes levitas, que habían generado ya una doctrina de hombres en el cual confundían a las personas. Por eso acá ponemos en Génesis 20, cuando nuevamente va a la tierra de Egipto el Señor, Abraham, en el versículo 20 le dice a este faraón Abimelech, al rey, dice: y a la verdad también es mi hermana. ¿Quién? La esposa de Abraham, ahí lo dice, es mi hermana, pero aclara y dice: hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Ahí está, ¿ven? ¿Y por qué? Entonces le había pedido que le haga el favor, que le diga que era la hermana, porque en ese territorio lo mataban cuando tenía una mujer esposa para tomarla como esposa. Pero es larga la explicación, solamente yo puedo poner un ejemplo de miren las cositas, que es bueno, porque yo escuché muchos oradores que dicen: y no, Abraham mintió. Entonces ahí está que estamos hablando, que Dios acepta la mentira. Y Dios no acepta la mentira porque dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, Abraham simplemente le pidió un favor a la mujer y nunca mintió. ¿Y qué le pasó después de esto? Más adelante, salió bendecido de Egipto, rico. Abimelech lo rebendició. Si no, vamos a apoyar que si yo ando mintiendo, luego voy a ser próspero. Y no es así, no funciona así. Pero bueno, ahí le dejo para que no quede confusión. Génesis 20:12, leanlo todo completo ustedes. Yo, para poner ejemplos, preparando el terreno de lo que estamos por hablar, para que ustedes vean que lo que yo voy a presentar espiritualmente le va a servir a ustedes cuando el corazón se manifiesta. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo acá en esta María? Que luego lo voy a leer en contexto para que veamos quién es esta María. Ella manifiesta, desnuda su corazón
y no le importó derramar un perfume tan caro, que ahora vamos a ir a las explicaciones de hasta qué punto es caro este perfume, y hasta qué punto muchas personas que somos cristianos, cuando vamos a la casa de Dios o tenemos que dar algo para Dios, somos mezquinos, y ahí se manifiesta el corazón. O sea, el dinero y la riqueza desnudan y manifiestan lo que hay en nuestro corazón. O sea, cuando sos pobre en las finanzas, vos te manejas de una forma, y cuando sos rico, ¿cuántas veces vieron generalmente a los criollos? Dicen, este piojo resucitado, dicen, ¿viste? Dicen así, este es un piojo resucitado. Generalmente critican mal a la negra, este es negro, ¿de dónde salió? Para que ahora que tiene plata no hay quien lo toque. Entonces se manifiesta el corazón. Hay personas que yo recuerdo, todos los pastores, si tuviéramos que contar cada vivencia que nos ha pasado de personas que fueron desesperados sin tener nada, pero pastor, ahora yo me comprometo, si llego a estar bien financieramente, si Dios me ayuda, yo voy a colaborar, voy a ayudar con la obra, con el ministerio. Y cuando fueron prosperados y estuvieron de lo más lindos, sanos y prosperados, se manifestó lo que había en su corazón y no dieron. Eso pasó en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira, que prometieron a los apóstoles que si Dios le ayudaba para que vendan ese terreno y esas propiedades, que ellos iban a ayudar para la obra, el ministerio que recién empezaba cristiano. ¿Qué pasó? Su matrimonio, se van a sola casa, se pusieron de acuerdo, dice, se quedaron con una parte de lo que tenían que dar, entonces se manifestó el corazón de Ananías y Zafira. ¿Pero qué le pasó a Ananías y Zafira según Hechos capítulo 5? Murieron, los dos murieron porque Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Y acá vemos, queridos hermanos, que todo esto nos va llevando a nosotros cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para con Dios? Para con quien creemos. Yo creo en Dios. ¿Sí? Está bien. Pero ¿cómo estamos nosotros para con Dios? Voy a desarrollar esta enseñanza que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Yo sé que sí, y por eso es que vamos a compartir esta enseñanza. ¿Qué tengo que saber primero? Tengo que saber qué significa esta palabra nardo, ¿sí? Nardo. Lo vamos a tomar del griego y del hebreo, porque el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras están escritas del griego, ¿sí? Y vemos que está escrito acá, en distintos evangelios, esta palabra nardo, que es un perfume caro. Del griego se puede escribir como bapok, pero eso no interesa, pero se dice del griego nados. Pero si vamos del hebreo, directamente ni se puede, no lo podíamos escribir de la forma que escriben, porque inverso, a contrario como escribimos nosotros, pero sí se pronuncia como nerd, la palabra nardo. En la cultura griega, por ejemplo, en la cultura griega, romana y hebrea, queridos hermanos, este nardo, este perfume se asociaba con el lujo. Solamente los reyes usaban este perfume. Es como hablar en este tiempo, no me voy a dar muchos nombres, de perfumes caros que todos conocemos, que son extremadamente incomprables, pero algunos se dan el lujo, por eso está asociado con el lujo. Y también estaba asociado en ese tiempo, y en este tiempo también, con una devoción espiritual, Entonces, vemos que estas mujeres, que ya les dije que no era una sola mujer, y ahora vamos a ver cuál era la otra mujer. Y en el final les voy a decir quién era la mujer de la base de Juan capítulo 12. Entonces vemos que, como estaba relacionado con algo espiritual, vieron que a veces el apóstol Pablo hace mención, cuando alguien le bendecía con una ofrenda, decía olor fragante, decía, como un olor fragante. Pero el nardo es un perfume que es caro. ¿Por qué es caro? ¿Por qué es caro el nardo? ¿Por qué es caro el nardo? Porque es una planta que es muy difícil de cultivar y es difícil también de cosechar. ¿Qué significa eso? Que se requiere de condiciones climáticas específicas, especiales. No en cualquier lado podés poner esta planta. Y tiene un proceso muy grande y trabajoso. ¿Para qué? Para extraer la esencia, el aceite de ese nardo. Entonces, al ser tan difícil en ese tiempo, se imagina, para transportarlo, era difícil para elaborarlo, era difícil los territorios donde se plantaba el nardo,
y ahí puedo entrar en teología, los lugares y todo, pero no es lo más importante, sino lo más importante el enfoque de lo que hicieron estas mujeres al derramar algo tan caro. A los pies del Señor figura una y otra figura en la cabeza del Señor. O sea que la bendición derramada es ¿de dónde? De los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. ¿Pero qué representa todo esto? Este nardo puro, ahora vamos a llegar a esos textos bíblicos, está considerado que estaba estipulado unos 300 denarios. Cuando se dice 300 denarios, era moneda romana en ese tiempo, que vendría a ser un salario de un año. Entonces uno hace un cálculo en la Argentina, vos si querés hacer un cálculo en tu país, en donde vivís, cómo está tu país o cómo está el dólar. En este caso en Argentina, por estipulado dentro de lo que es 700, 800 mil pesos, un salario mínimo estoy hablando, quiere decir que este perfume, el nardo, estaría alrededor de 8.400.000 pesos. Y si vamos a los dólares, bueno, se hacen los cálculos según cómo está el dólar, desde $8.000 en adelante. Pero en peso argentino entraba dentro de los 8 millones aproximadamente, de 8 a 9 millones de pesos. Entonces, alguien dice que va a desperdiciar 8 o 9 millones de pesos para derramarlo en una persona o para darlo a una congregación. Hay gente que lo hace. ¿Y qué dice cuando alguien lo hace? Tu esposo o tu hija o tu vecina o tu amiga a quien le contaste te va a decir siempre, la mayoría, lo mismo. Pero ¿por qué perdés el tiempo dando el dinero en donde esto no se merece por esto? Hubiese hecho esto, hubiese cambiado tu auto, hubieses arreglado tu casa y tantas cosas que ustedes ya saben que les dicen y que pueden hacer. Entonces, es cuando el corazón se manifiesta. Entonces, uno tiene que hacer lo que nos dicen los demás o lo que nos indica nuestro corazón hacer. Por ejemplo, yo vengo a predicar de corazón. Cuando canto al Señor, canto de corazón. Si no, no lo podría hacer. ¿Se entiende, queridos hermanos? Entonces, el corazón de los seres humanos, Dios siempre está mirando el corazón de las personas, nuestras acciones. Y siempre tienen que ser las acciones con para Él, no con para los pastores. Los pastores, miren, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que los pastores que hicieron malas cosas y que tomaron dinero de las personas en forma que le hicieron, lo malgastaron, vendría a ser de lo que las personas dieron, ellos lo van a pagar en el lago de fuego, que es la segunda muerte. No los conozco, dice el Señor. Pero hay ministros que es para sacarse el sombrero, cómo invierten para el reino de Dios, cómo no tan solo invierten en una casa de oración. Hay gente que estoy viendo en las redes sociales que están muy bien, que le están haciendo casas a las personas que necesitan, por supuesto en oración, guiados por Dios, y recorriendo países para ayudar a los que necesitan, que tienen hambre, y tantas cosas que están haciendo. Hay gente que no tiene la posibilidad de hacer que salga por una red social, pero no importa, Dios lo ve. Y hay gente que tiene medio y lo hace ver, y no está mal que lo haga ver, porque ahí contribuyen para la obra y se forma, y cada uno rendirá cuenta. Cada uno rendirá cuenta. Ahora, ¿qué nos quiere decir con este tema del nardo puro el Señor? Ya hemos visto en Juan capítulo 12:3 que esta mujer llamada María tomó una libra, pero acá vemos un tema. Ella toma una libra, que es aproximadamente, de estar rondeando de 400 a 500 kilogramos. O sea, si nosotros observamos, dice solamente una libra, ¿sí? No dice que es más. Pero sin embargo, cuando vemos que la otra mujer, ahora vamos a llegar a la otra mujer, vamos a Lucas capítulo 7, acá vamos a encontrar quién es esa otra mujer, que al mismo tiempo yo había escuchado que nos dijeron que es la misma, e incluso algunos dijeron que, escuchen esto, como acá en Lucas, en Juan 12 habla de una mujer llamada María, hasta en las películas lo vi, relacionaron que esa mujer era María Magdalena, y quiero que sepan que no es María Magdalena, no es María Magdalena. Ahora voy a hacer ver por qué tampoco era María Magdalena, porque de María Magdalena en Lucas 8 dice que el Señor le sacó 7 malos espíritus, y María Magdalena se la menciona muchas veces en la Biblia, en los 4 evangelios, cuando el Señor resucita el primer día de la semana.
O sea que el nombre de María Magdalena por completo la menciona, no dice María, dice siempre María Magdalena. En este caso, en Juan capítulo 12 habla solamente la palabra María. O sea, hay muchas Marías. Está María, la madre del Señor, y está la hermana de María, que es otra María, que también le confundieron, que también tenía otros hijos que eran primos de nuestro Señor Jesús, que relacionaron también que era hermano de Jesús. O sea, todo un tema, ¿no? Pero bueno, es bueno la Sagrada Escritura para aprender, queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 7 de esta mujer. Dice así la palabra, desde el 36 en adelante vamos a leer. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo está invitando a la casa. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, no dice María ahí, dice una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Ah, ahí está el tema, ¿no? Mira, vos podés agarrar todos los libros teológicos y no vas a encontrar ese nombre. Porque si el Señor no le pone nombre en la Biblia, ¿por qué no? Es como la parábola del rico y Lázaro, que no es una parábola tampoco, sino una mención literal de que el rico se fue al infierno y Lázaro al seno de Abraham, al paraíso, al seno de Abraham. Entonces, no tenía nombre. Entonces Dios, hay personas que lo menciona con nombre y otras personas que no. Dice, entonces una mujer de la ciudad, es como Lucas 18, y había en la ciudad un juez y había una viuda, dice. No le ponen nombre a la viuda tampoco. Entonces una mujer, dice acá, de la ciudad, que era pecadora. ¿Qué era esta mujer? Una re pecadora. Pero si vemos quién era esa mujer de Juan 12, van a ver que no es la misma mujer porque no era una pecadora. Si bien Romanos 3:23 dice, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí, el pecado original. Pero había personas que tenían una vida digna, vivían dignamente, trabajaban bien, andaban por derecha. Pero había personas en ese tiempo que trabajaban por plata, eran prostitutas. Entonces esta mujer, que en la ciudad era una mujer prostituta, entonces una mujer de la ciudad, ahora van a saber por qué digo que era así, porque lo dice el mismo fariseo. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, vamos a ver cómo se llama este fariseo. Ustedes saben que cada vez que en la Biblia se pronuncia el nombre de un fariseo, ¿qué es un fariseo? Un acusador, un señalador, uno que te quiere tirar la piedra. Son esos que en este tiempo son los que más miran la paja en el hermano, los que más critican. Ellos son los perfectos, todo hacen bien, pero acusan todo el tiempo. Son acusadores, es un espíritu muy feo ese, pero existe. Pero también existe el Señor, que es amor y que abraza al pecador, a esta pecadora, por ejemplo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y ahí hay otra confusión. Hay personas que me llegaron a decir, pastor, ¿usted sabe cuánto vale el perfume de alabastro? Y yo digo, ¿perfume de alabastro? Y digo, no existe el perfume de alabastro. ¿Cómo que no existe? Si en la Biblia dice que hay un perfume de alabastro. No. Que dice acá, trajo un frasco. No es perfume, es un frasco, es un recipiente que también lleva mucho proceso, porque no se olviden que como los odres que conservan vino, había que conservar este perfume tan caro. Entonces estos alabastros tenían una elaboración para preparar este vaso, como una botella, como ustedes quieran, en donde se vertía, donde se entraba el nardo, se ponía el nardo para que lo conserve, como se conserva el vino en buenos odres. Entonces el alabastro no es un perfume, quiero decir, hermano, no es un perfume. Entonces cada vez que alguien te dice algo y ora y enfocado en el alabastro, no es un perfume el alabastro. El alabastro es un frasco, es un vaso. Eso también es bueno aclarar, porque yo lo escuché y a mí me informaron mal. O sea, me enseñaron tan mal que ahora yo espiritualmente siento la necesidad de que ustedes escuchen y aprendan bien. Y eso viene de Dios, porque de Él es la verdad, de Él es la palabra, y es bueno saber todas estas cosas. En el versículo 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando estaba la mujer, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Ahora, ¿qué vemos en esta mujer? La mujer de Juan 12 no está llorando, no llora.
Es más, cuando ahora le lea el contexto de Juan 12, está contenta María. En cambio, esta mujer pecadora tiene tanto pecado y tanta carga de conciencia. Eso le pasa a muchos cristianos. Yo cuando empecé el camino del Señor, empezaba llorando. ¿Pero por qué lloraba tanto? Porque me acordaba de mis pecados y todos los pecados que yo cometía. Y aún estando en la presencia, siendo nuevo, seguía cometiendo pecado. Entonces lloraba, me sentía mal. Mi conciencia, sentía culpa. ¿Y qué sentía yo? Señor, no soy merecedor de estar acá. No soy merecedor de tu amor. Soy un pecador. Ahora, ¿a Dios le gusta que reconozcamos? Sí. Hay gente que no se acerca a Dios y dice, no, ¿para qué me voy a acercar a la iglesia? Hay muchos sinvergüenzas que van ahí y siguen pecando. No, al revés. No tiene necesidad de médico, dice la palabra, el que está sano, sino el que está enfermo. Es cuando más necesitamos de la medicina. Proverbios 4, del 19 al 22, dice que la palabra es medicina para el cuerpo. Él dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra nos va edificando, nos va limpiando, nos va haciendo ver. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, lumbrera mi camino. Entonces es muy importante acercarse a la luz. Él le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, en el contexto del versículo 19 al 21, que muchos no se acercan a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero lo que le está diciendo, mirá, vos Nicodemo andabas por mal camino, con malas compañías con los fariseos, por lo menos te acercaste a la luz. Es medianoche, pero yo soy la luz del mundo. Y acá vemos que esta mujer dice exactamente lo mismo, con la diferencia que está llorando. Y otra diferencia que no es pronunciado su nombre. Y lo enjuagó con sus cabellos y besando sus pies, dice, y lo ungía con el perfume. Dice con el perfume, pero no hace la mención del nardo. Pero dice lo mismo prácticamente. Es normal que alguien se pueda confundir. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una pecadora que manifiesta su corazón para con Dios. Hay teorías y dichos, críticas, en que dice, pero escuche pastor, si esta mujer era una prostituta, ¿qué está queriendo decir? Que toda la plata que juntó, el dinero, el salario de un año, que lo ganó acostándose con hombre, una plata de mala vida, que compró un perfume, es una plata maldita, para venir a ungir al Señor, sin vergüenza. Así diría un espíritu fariseo. ¿Por qué? Porque no entienden lo espiritual. Para entender esto tendríamos que leer Primera de Reyes, capítulo 17, en donde dice que los cuervos le daban de comer a Elías. Y los cuervos bíblicamente representan gente de mala vida, gente que gana plata de mala vida. Y después puede llegar a una iglesia un cuervo y te quiere bendecir. Y hay muchos pastores que recibieron bendiciones de los cuervos, pero lo respalda la Biblia. Dice, pero ¿está bien eso? Mirá, Dios hace como quiere. Es más, te voy a decir algo. Te voy a enseñar algo. A vos que vivís por derecha, vivís bien. Ese salario que vos cobrás por derecha y la plata que ganás por derecha, también es mala plata. ¿Pero por qué, pastor? ¿Vos sabés de dónde sale esa plata? ¿Vos sabés todo el trajineo hasta que llegó a tu mano? ¿Vos sabés cómo se manejan los gobiernos? ¿Vos sabés cómo se maneja lo que generan e imprimen esos billetes si están bien para con Dios? O sea, en este mundo la plata siempre no va a venir bien por ningún lado, porque está manchado el dinero. Pero aún así, el Señor dijo en Ageo 2:8, mía la plata, mío es el oro. Hablando de algo literal, no de papeles. Pero sabemos que eso no significa que nosotros no nos vayamos a ganar dignamente, pero eso es diferente al saber de dónde proviene, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento voy a sacar voy a sacar $1. Estoy haciendo una broma. Vamos a sacar este billete, ¿verdad? Ahora, ¿yo sé de dónde viene este billete? ¿La historia de este billete? La respuesta es no. Pero sin embargo, con estos billetes puedo pagar el espacio. Diga, no, estoy invirtiendo para el Señor. Sí, pero vos no sabés de dónde viene. O sea, la acción es buena, pero no sabés de dónde. Puedo decir muchas cosas de dónde viene, pero no lo sé. Pero ¿qué Dios está mirando? La acción, el corazón. Entonces, ¿qué Dios está mirando en esta mujer? Lo que está mirando Dios, que este fariseo de buena posición económica
no invirtió ni para lavarle los pies al Señor con agua, que el agua no es cara. Luego lo reta el Señor, ahora lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, esta mujer que tenía este perfume que lo podía haber vendido por 300 denarios, salario de un año, y vivir mejor, o irse, darse un lujo, darse un viaje, hacer lo que quiera. Sin embargo, lo derrama al Señor. En el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había invitado a la casa, dijo para sí, o sea que no le dice literalmente, está pensando, o sea, está mal pensando. Miren lo que pensó el fariseo. Ahora el Señor estaba escuchando todo porque es Dios. Dice, ¿cuántas veces le habrá pasado a los pastores? A mí me pasó 1000 veces. Dice que es pastor. ¿Qué? ¿El que cantaba cuarteto? ¿Quién me puede hablar del Señor a mí? 50 años que yo estoy en la iglesia. Señalan, acusan. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y dice que es pecadora. Vamos a usar la conciencia así. En las películas siempre va con efectos cuando está pensando alguien. Jesús, si fuera profeta, si fuera el Hijo de Dios, un enviado de Dios, conocería quién es esta mujer, esta sinvergüenza. Hasta yo me acosté con ella, está acá en la conciencia. Porque en Romanos 8 dice acusado por la conciencia, no tiraron la piedra. Por lo tanto, esa mujer en adulterio, hasta ellos hicieron adulterio con esa mujer. ¿Qué clase de mujer es esta? No sabe, le está tocando, lo está contaminando, Se está contaminando, se está dejando tocar. Que no me toque esa mujer, sáquenla de acá, de mi casa. Es una pecadora. Queridos hermanos, ¿cuántas personas Dios pone en nuestro camino, en nuestro ministerio? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Cómo se manifiesta el corazón cuando vemos a alguien que viene por primera vez? O alguien que está viniendo pero sigue pecando y sin embargo no le ayudamos. Rápidamente queremos sacar la piedra, rápidamente queremos acusar, rápidamente criticamos, juzgamos. Y miramos nuestras vidas. Mira cómo digo yo. Ese no aprendió nada, ¿Hace cuánto tiempo que ese congrega no aprendió nada, Sigue pecando, Y Dios te mira, te escucha. Tu corazón se está manifestando. ¿Y cuál es ese corazón que se está manifestando? Corazón de fariseo. Corazón de fariseo que no dice, Padre, ayúdame, porque esta mujer está por mal camino. Dice la palabra, queridos hermanos, en Santiago. Miren lo que me está dando el Espíritu Santo. Santiago capítulo 5. Me está haciendo que lo quiere que le lea y lo voy a leer. Santiago capítulo 5. La epístola de Santiago capítulo 5, versículo exactamente 19 dice, hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso va a pasar ahora a continuación. Esta persona pecadora el Señor no la va a retar. No es que llegó sin vergüenza. Así te acercas a mí, pecadora, ¿no te da vergüenza? Encima me venís a perfume que te lo ganaste en la prostitución. Me lo venís a mí, al Hijo de Dios. Venís a echarme todo ese dinero, todo. ¿No? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde quedaría el amor de Dios hacia un pecador? Yo siempre digo, y lo decimos todos, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Pero Dios como Padre sabe que esa consecuencia de ese pecado, de ese espíritu malo, viene de los primeros padres, de Adán y Eva. Que entró ese virus, ese mal espíritu, y sigue en todos los tiempos, pero luego el Señor nos redimió con el Mesías,
y recibimos el Espíritu Santo que nos guía a verdad y nos hace decir, esto no me conviene. Es lámpara a mi pie su palabra, como lo dije. Por acá voy, por acá no voy. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que con un espíritu de mansedumbre corrijamos a la persona que está errada en el camino y aclara y dice, no sea que te pase a vos lo mismo. Entonces este fariseo que le está acusando a esta mujer, él podría haber caído, como muchos caen así y son avergonzados. Ahora, este fariseo cuando pensó en sí mismo, si fuese este profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Es una pecadora. Y ahí nos lleva a Lucas capítulo 4, versículo 41 y 42, en donde la palabra dice, no mire la paja en el ojo de tu hermano, primero saca la viga, el tronco que tienes en tus ojos para poder mirar la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona que tiene la paja, que está en pecado, se hace más grande el pecado, ¿para quién? Para aquel, según el Señor y bíblicamente, es más grande el pecado cuando juzgamos a la persona que está pecando. O sea, la persona que está pecando, por más que sea una prostituta, una adúltera o adicto a algo, tu pecado por juzgar el pecado de uno fariseico se hace más grande, por lo tanto hay mayor condenación. Y en Juan capítulo 8, ya exactamente en el versículo 7, lo voy a leer que nos dice ahí Juan capítulo 8, versículo 7, la palabra del Señor dice así, y como insistían en apedrarla, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Eso le dijo el Señor justamente a esta camada de fariseos, que existen en este tiempo. Si estás en ese lugar, salite de ahí. Pedirle perdón al Señor, salite. Un consejo, salite del dedo acusador. Salite. No dije salite. Orá, decirle perdóname, Señor, por ser un señalador, por ser un acusador. ¿Por qué? Porque si esta enseñanza está titulada cuando el corazón se manifiesta, acá ya hemos visto cómo se manifestó el corazón del fariseo. ¿Cuál fue la manifestación del corazón del fariseo? Acusar. ¡Ja! Es como que, ¿saben cuántas veces a mí me dijeron? Pero vos sos pastor. ¿Por qué? En el Facebook, en tus redes solamente tenés que tener pastores. Escuchen, les voy a dar un consejo, queridos pastores, ¿me están escuchando? No tengan a gente mundana. No, te va a contaminar esa gente. Vos tenés que tener solamente cristiano en tu Facebook. Es más, en este momento en TikTok tendrían que estar siguiéndome solamente cristianos. No, esa gente contamina el mundo, no. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos predicar? ¿Qué hay dentro? ¿Qué se manifiesta? Ahí se manifiesta lo que hay en tu corazón. Si vos tenés un pastor que te está dando consejos, que solamente tengas en tu Facebook cristiano y pastores, que te salga de la mugre de los pecadores, de la bailanta, de los empresarios del mundo, te puedo dar miles de nombres, te puedo decir que ese pastor está equivocado, no tiene a Cristo. Cuando Cristo se encontró con un pecador, halló la oportunidad para salvar su alma. Hemos leído Santiago 5. Si le hacemos volver del error del pecado, salvaremos el alma de la persona. El alma, porque el espíritu vuelve al Padre. Polvo somos, polvo volvemos, Génesis 3:19. El cuerpo va al polvo, pero el alma nunca muere. Por eso que en Mateo 10:18 dice, no tengan miedo, lo que mata al cuerpo, más el alma no puede matar. El alma nunca muere, está viva para siempre, o en el infierno, o acá, o en el paraíso del Señor. Luego en el versículo 40 de Lucas capítulo 7 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, ahí entró el nombre de este sinvergüenza fariseo, Simón. Le dice el Señor a Simón, tanto que está, o sea, ¿qué hizo el Señor acá? Le leyó el pensamiento. Che, ¿no es malo eso de leer el pensamiento? Pues sí, es Dios, Isa. Una cosa tengo que decirte, le dice el Señor
a este fariseo llamado Simón. Y él le dijo: di, maestro. La ironía, porque era muy irónico. Y le pone un ejemplo parabólico y le hace una alegoría. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, pone una distancia bastante grande de la deuda. Es decir, uno debía 5 millones o 50, como vos quieras, y el otro 50 pesos o 500.000 pesos. Muy poco, pero el otro es muy mucho. Y no teniendo ellos, ambos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿A quién perdonó? A ambos. Imagínense, usted pónganse en ese lugar que vos le debas a alguien demasiado. Y te dice un día: mira, hermano, qué tranquilo, te perdono la deuda, no me debes nada. ¿Te imaginas? Si vos debías 50 millones o 5 millones de pesos, y vos decías: ¡ay, qué alivio! Y el otro que debía 50 pesos va a decir: ah, gracias, así nomás, porque no es mucho. Y no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, le dice, lo está probando acá su intelecto, su corazón. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿quién creen ustedes que le va a amar más a aquel que le perdonó la deuda? Y es fácil la respuesta: el que debía más. ¿Le debemos mucho al Señor? Sí. Mucho le debemos al Señor. Mucho le hemos robado al Señor. Mucho nos hemos quedado con cosas que eran del Señor, por culpa de otros, por lo que me dijeron, por un consejo. Por eso tiene que haber un crecimiento espiritual y entender las cosas de Dios. Y respondiendo Simón le contesta, acá sí contestó bien. Dice: pienso. No se ve qué decir, pero dice: pienso, dice, que aquel a quien perdonó más. Y le dijo el Señor: rectamente ha juzgado. O sea, acá sí juzgó bien, pero le está haciendo ver: pero está juzgando mal a esta mujer vos, porque no se está mirando en el espejo. Y ahora viene la parte de la retada después, pero ahora vamos a ver qué le dice el Señor a continuación. Se pone interesante. Lucas 7, vamos al 44, el versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, el Señor mira a la mujer y dijo, y el Señor te dice en este día, lo mira a la mujer y mira a Simón y le dice: ¿ves esta mujer? Y el Señor le dice a todos los pastores y líderes: ¿ves a esa pecadora que tenés en la iglesia o ese pecador? Dice: ¿estás viendo a esta mujer? ¿Observaste lo que está haciendo? Porque lo que está haciendo, está llorando, se está arrepintiendo. Y se está despojando de lo más caro, del tesoro que más tenía, que lo estaba guardando para venderlo, quién sabe para qué. Pero evidentemente, permitido por Dios, lo estaba guardando para esta ocasión. Y le dice: entré a tu casa, acá viene la exhortación, y no me diste aguas para mis pies. Qué lindo cuando uno va a una casa y te atienden bien, ¿no? Nosotros los hermanos, cuando van, gracias a Dios, le atendemos, le damos hasta lo que no tenemos, queremos darle. Porque así tiene que ser. Incluso cuando alguien va de visita a tu casa: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y la he enjuagado con sus cabellos. No me diste beso. Ah, buen día, ¿cómo le va? La manito. Hay gente: ay, la manito. Entonces, ¿dónde quedó el ósculo santo, el beso santo? La Biblia dice que nos tenemos que salvar con un beso. No, ten cuidado con eso, besuquiero, a veces hay mala intención. Entonces nos perseguimos, nos cuidamos que alguien nos vaya a besar, no vaya a tener lepra. Un chiste, ¿no? Entonces somos personas asquerosas y en realidad somos fariseos. ¿Alguien conoce a alguien así? Sí, seguramente.
En mi iglesia una vez entró una gama de personas, no sé de qué iglesia venía. No, nosotros nos enseñaron que hay que saludarse con la mano para evitar. ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? Jesús. ¿Saben por qué en Juan 8 lo traiciona con un beso Judas? Porque el Señor le enseña el saludo. El Señor es ósculo, es beso santo, lo dice en las epístolas de Pablo. Ahora, si alguien tiene mala intención, se rendirá con Dios. No te hagas problema por eso. Porque en esto conoceré que sois discípulos, que os améis unos a otros. Ah, que no me vaya a tocar. Ay, ese borracho me va a venir a besar. Ay, le puedo decir muchas cosas irónicamente, no. El Señor se manejaba así. Y si no me diste beso, evidentemente le tenía asco al Señor, porque el Señor era hijo del carpintero, no llegó en una 4x4. Pero si tu pastor o un pastor llega a tu casa en una 4x4, ¿le vas a besar los pies o no? Muchos hacen eso. Pero los pastores como el Señor, que llevan descalzos, los pies sucios, llegaba. Pues si no me diste agua, lávame los pies. ¿Quién es este? Entonces, lamentablemente, queridos hermanos, tenemos que... Dios permite todo esto para ver nuestro corazón. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Quién? La pecadora. Está besando los pies del Señor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y el más caro encima. El más caro de la época y de todos los tiempos y hasta este tiempo. Versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ah, no, ¿eh? Sí, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo la perdono o lo perdono, ¿eh? Pero vos allá y yo acá, ¿eh? No quiero saber más nada con esa persona yo, ¿eh? No. Te perdono, pero vos allá por la otra vereda. Y si vamos a la iglesia me siento acá. Y si te veo me voy a la otra punta, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdonó de corazón? ¿Perdonaste de corazón? La respuesta es no. Tenés corazón de fariseo. Que no se halla en ti un rey de amargura y que por esa amargura contamines, dice, a los demás. ¿Cómo contaminamos a los demás? Ya hice una enseñanza de eso. Porque ese problema vos lo contás al otro. Y le contás, no, tenés cuidado, no te junté con ese, con esa. No, y entra la murmuración en la iglesia, y lo que Dios aborrece, dice, es al murmurador. Lo aborrece. Y a ella le dijo el Señor, versículo 48, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Así tan fácil? Para. ¿Cómo es que este hombre va a perdonar un pecado si todavía no murió? Si era el Mesías, tiene que morir en la cruz para que el pecado sea perdonado. No, esta mujer tiene que llevarle al sacerdote la ofrenda del cordero, según la ley de Moisés, para que sean los pecados perdonados. No, este hombre no viene de Dios, ¿eh? Che, ¿viste que hay pastores que oran y dicen, Padre, perdona el pecado de la hermana? No, ese no viene de Dios. ¿Cómo va a decir? Nadie puede perdonar pecado, solamente Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Ahora voy a leer los textos en donde nos enseña eso. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 9, versículo 8, dice la palabra que la gente se impresionó de que Dios le había dado el poder de perdonar pecado a los hombres, dice ahí. ¿Y cuál era el contexto? Que el Señor le había perdonado el pecado al paralítico, ese que rompieron el techo con los 4 amigos, ¿se acuerdan? Pero ahí dice que Dios le había dado un poder a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios era hombre, Jesús era en versión hombre. Y en Juan 20:23, cuando resucita, en el primer día de la semana, Él se le aparece a los discípulos, del versículo 21 al 23, en el 22 le dice, soplando, dijo, reciban el Espíritu, y en el versículo 23 dice, a quienes ustedes perdonen pecado les serán perdonados. ¿Qué se cumplía ahí? Juan 14:12, en donde dice, y van a hacer las obras que yo hice aún mayores, pero es para todo el hombre. No, es solamente para los que están consagrados en el Espíritu
y dado el Espíritu Santo, porque solamente el que tiene el Espíritu Santo tiene ese poder como lo tenía el Señor. Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a hacer esto. En Santiago capítulo 5, si leemos el versículo 15 al 16, dice que si nos confesamos unos a otros nuestros pecados, y dice que Dios nos va a redimir. Pero Mateo 6, del 14 al 15 dice, cuando termina la oración del Padre Nuestro, dice: y si no perdonas a tu hermano la ofensa, tampoco mi Padre te perdonará. Lo cual la Biblia me está diciendo que sí puedo perdonar a mi prójimo. Y si vamos más profundamente a Mateo 18, versículos 21 al 22, ¿qué dijo Pedro? Señor, si mi hermano peca contra mí 7 veces, ¿le tengo que perdonar? ¿Cuántas? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no te digo que le perdono hasta 7, sino 70 veces 7. O sea que es un mandamiento perdonar. Es un mandamiento perdonar. Yo te perdono, vos me perdonas. Nos perdonamos mutuamente. Pero el que perdonó sobre todas las cosas el pecado original y nos llevó a la vida eterna es el Mesías. Pero si yo no perdono al que me ofende, dice la palabra en Mateo 6, del 14 al 15, mi Padre no me perdonaba, por lo tanto, ¿cómo estoy? Frito. ¿Y qué se ha manifestado en mi corazón? Se manifestó en mi corazón la falta de perdón. La falta de perdón ha llevado a enfermedades. La falta de perdón ha llevado a muchas desgracias a las personas. Cuando habla de la cena del Señor el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que lo instruye sobre ese tema, en el capítulo 11 dice que si nosotros comemos odiando a un hermano al que forma el cuerpo, porque dice, juicio comemos cuando despreciamos el cuerpo. Y el cuerpo, ¿quién era el cuerpo? Ya en el capítulo 11, versículo 27 de 1 Corintios dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces no podemos ir a una iglesia a odiar a alguien o estar odiando a alguien. Porque si tienes eso en tu corazón, no te vas a ir con el Señor. Estás equivocado. Estás en una trampa de Satanás, atrapado en esas garras. Se manifiesta en tu corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios permite y pone a esas personas para probarte. Dios permite. Dios permitió que exista Judas. Dios permitió que Jacob le manden a Lea como primera mujer, como una trampa para probarlo. Dios permitió lo que pasó con cada profeta, con cada hombre, con cada ejemplo. Dios lo permitió para probarnos. Y acá Dios permitió que esta mujer pecadora entre a la casa. O sea, ella lo tenía todo bien preparadito, señores. El Señor ya dijo en su diálogo espiritual con el Padre, vamos a ir a la casa de un fariseo. Tú vas a permitir, Padre, que llegue una mujer pecadora, lo voy a probar, va a ver. Quiero que quede registrado en la Biblia cómo se va a manifestar el corazón de este sinvergüenza, de este fariseo, como en este tiempo nosotros. Porque yo mientras estoy predicando acá, los que tienen corazón de fariseo ya apagaron la radio, ya cambiaron el dial y ya están diciendo, ese es un falso, ese es un sinvergüenza ese que está hablando ahí. ¿Qué fariseo? No quiere ser exhortado, no quiere escuchar las verdades. Y siguen dando consejos, tened cuidado con quien te juntas. Yo me junto con quien yo quiero, porque en 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo tengo libertad para juntarme. Si yo quiero ir a juntarme con los borrachos, me junto. ¿Cuál es el problema? Ah, usted antes cantaba cuarteto, ahora no se tiene que juntar, no se vaya a los lugares donde cantan canciones mundanas porque le van a contaminar, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién lo dice? ¿Vos? ¿Acaso la Biblia no dice que Él es omnipresente, está en todos lados? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros decidimos dónde está Dios. Y no es así, Dios está en todos lados. ¿Qué le dijo a José 1:9? Yo estaré contigo a donde tú quieras que vaya. O sea, si yo voy a una cancha de fútbol, si voy a una bailanta, si voy a la iglesia, si voy, Él está conmigo. Pero lo hemos encapsulado al Señor. Las denominaciones lo encapsulan. Acá está el Señor, este es el lugar. Y no es así, no funciona así. Vamos al otro evangelio de Marcos porque tengo que ir redondeando. Y ahora viene el desenlace. En Marcos capítulo 14, que también se habla de esta mujer, porque ahora vamos a ver cómo se va a desnudar el corazón de algunos. En Marcos capítulo 14, versículo 3 dice, pero estando él en Betania, quiero que se concentren en la palabra en Betanía, en esta ciudad. Dice, en casa de Simón.
Nuevamente, recalca el otro evangelio de Marco, que estaba en la casa de Simón. Marco no era discípulo de Jesús, era un discípulo de Pedro. Lucas, que estamos leyendo, no era discípulo de Jesús, era discípulo de el apóstol Pablo. Pero sí la base de Juan 12, Juan sí era discípulo del Señor, literal, discípulo amado. Y vemos que acá dice, pero estando él en Betanía, en casa de Simón, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Acá sí menciona nardo puro de mucho precio. Y recalca siempre la Biblia mucho precio, muy caro, alrededor de salario de un año, 300 denarios. Dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Pero hace rato en Lucas, ¿dónde lo derramó? En los pies. Y acá, ¿dónde lo está derramando? En la cabeza. Lo cual significa que en realidad la mujer le derramó en la cabeza hasta los pies. Lo ungió de pie a cabeza. Y él dijo que en realidad lo estaba preparando para su muerte. Se quejaron porque decían que era un desperdicio de dinero, y en todos los evangelios habla de que, en los dos evangelios de Lucas y Marcos, que ese dinero se podía haber dado a los pobres, pero sin embargo él dice, a los pobres siempre os tendrá con vosotros, y eso es verdad. O sea que hagamos lo que hagamos, va a haber pobre en este mundo siempre, hasta que venga el Señor. Siempre va a haber pobre. Lo que está diciendo el Señor, mire, a veces gente que malgasta y en realidad hay que contribuir para mí, para la obra, dice el Señor, para Él. Una persona que iban, me acuerdo, a mi iglesia en 4x4, pero no eran mezquinos para dar. Entonces yo conversando en el diálogo, porque nosotros no obligamos, no pedimos diezmo según propone en tu corazón. Pero ellos solo me dijeron, mire, nosotros, ¿sabe, pastor, por qué no damos diezmo? Le digo, ¿por qué? No, nosotros nos juntamos la camioneta, mercadería, ropa, y vamos, dice, para darle a los pobres. Vamos así a Santiago, a Tucumán, acá a los puentes. Ah, mira vos, qué bien, qué bendición. Para la gente, ¿no? Le digo yo, ¿ustedes saben que está escrito, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, dice la palabra? Ahora, a las personas que le estamos dando de comer, ¿tienen a Cristo en su corazón? ¿Sabe cuál es la respuesta? Que hay gente que incluso le ayudó a las personas que estén bajo de un puente, y cuando le quisieron hablar del Señor le sacaron a palo. Por lo tanto, no le estabas dando de comer al Señor, le estabas dando de comer a un demonio. Pero si alguien es cristiano, sí. Pero esto tampoco no significa que ayudemos a todos. Hay que ayudar a todos. Pero la Biblia nos muestra, cuando uno dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, mayormente a aquellos que aceptan al Señor. Que cuando alimentamos a alguien que tiene al Señor, alimentamos al Señor. Cuando alguien está en la cárcel y es cristiano, ayudamos al Señor cuando lo visitamos. Cuando tiene hambre un cristiano, le damos de comer al Señor. Y así, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener cuidado con esas confusiones. Mayormente teniendo mucho para contribuir para la obra del Señor, dice 2 Corintios 9:8. Sin dejar de lado que hay que ayudar pluralizado. Pero acá esta mujer es criticada porque está malgastando. Lo toman como un malgasto lo que hizo. Bien, ahora sí viene la parte, ¿quién es la otra mujer y quién es esta mujer? Esta mujer que nos habla en Lucas 7, en Marcos 14, no tiene nombre, pero fueron a la casa de Simón. Sin embargo, la mujer de Juan capítulo 12 se llama María y no está en la casa de Simón. Miren ahora dónde estaba, lo vamos a leer. Dice versículo 1 en adelante, hasta el 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Nuevamente, ¿cuál es la palabra? La ciudad Betania. ¿Dónde estaba la otra mujer también, la que no tiene nombre, que echó nardo? En Betania, pero está en la casa de Simón. Sin embargo, en Juan 12, esta es la casa de Lázaro. ¿Por qué? Porque en Juan 11, Dios resucitó a Lázaro. Y por lo contento y la emoción de esa ciudad que Jesús había resucitado a Lázaro, hicieron una cena para el Señor, hicieron una comida. Dice, ¿dónde estaba Lázaro? Aclara el capítulo 1 de Juan 12. El que había estado muerto, le aclaré, Juan 11. Y a quien había resucitado entre los muertos, versículo 2. Y le hicieron allí una cena, hicieron una cena para el Señor. Marta es hermana de María. Y estas mujeres tenían una buena vida. Cuidaban su imagen, ayudaban a los demás y amaban al Señor.
y le servía. Nuevamente está sirviendo, porque Marta, Marta. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que en esta mesa no está en la casa de Simón el fariseo, está en la casa de Lázaro. Y ahí entra el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Libra acá no es un alabastro, una botella grande. No, es una libra de perfume muy caro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces, ¿qué vemos acá? Que esta mujer no lloró. ¿Cómo va a llorar si estaba contenta? Porque Dios lo había resucitado. Por lo tanto, esta mujer María no era la María que todos dicen, la pecadora, la María. Tampoco era María Magdalena. Era María, la hermana de Lázaro, que le ungió con un perfume muy caro porque estaba contenta. Contenta estaba. Porque el Señor le había resucitado a su hermano. La otra mujer pecadora no estaba contenta. Estaba triste porque era una pecadora, pero lo reconoció. Ahora vamos a ver cómo se desnuda el corazón de alguien acá en el versículo 4 y 5 y 6. Dice lo siguiente. Porque este título es cuando el corazón se manifiesta. Y dice la palabra en el versículo 4 al 6 de Juan 12. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya, pero Simón, no sé, hijo del fariseo, digo yo. Porque en Betania también estaba en la casa de... No lo dice la Biblia, dice Simón, dice. Y el fariseo se llamaba Simón también. El que le había de entregar, este es Judas. Y miren, escuche cómo se manifiesta el corazón de Judas acá. Dice, lo voy a poner así. Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darle a los pobres? Me acuerdo de los políticos, las campañas. Vamos a ayudar a los pobres. A ver, más seguridad. Hago una risa así irónica, ¿no? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? Y acá a continuación se va a aclarar algo que mucha gente no sabe. Una persona me dijo, yo no doy en la iglesia porque Jesús no recibía dinero. O sea, gente no sabe porque no enseñan o no estudian. Acá sí vemos que Jesús tenía una caja y tenía un tesorero. En el versículo 6 también está en Juan 13. Pero acá en el versículo 6 de Juan 12 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, era el tesorero y sustraía de lo que se echaba en ella. Literalmente dice la palabra que el Señor no aclara la Biblia si el Señor lo puso a Judas como tesorero o él dijo, che, yo puedo encargarme de la bolsa, de toda la platita esa que nos dan ahí como ofrenda. Yo soy un buen administrador, Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo cómo Judas, porque el título es cuando el corazón se manifiesta, y vemos la manifestación de lo que había en el corazón de Judas, el amor por el dinero que lleva a la perdición a muchos. La mujer pecadora de Marcos 9 y Lucas 7 no le importó ese dinero. A la hermana de Lázaro, en el capítulo 12, llamada María, no le importó derramar ese perfume tan caro porque el Señor le había cambiado la vida, le había resucitado a su hermano, que es una representación que nos va a resucitar a todos en el día postrero. Y cuando dice que se podía haber vendido 300 denarios, ya le expliqué, abarcaba, según el país que vivamos, mucho dinero, demasiado, millones. Un cálculo dice la palabra que es el salario de un año. Y luego, no contento con esto, se enoja más Judas y dice más adelante que se fue y lo vendió por 30 monedas de plata a los fariseos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice la palabra del Señor: cada uno tiene que dar como propone en su corazón. Hay gente que llega a la congregación y quiere dar. Da. Uy, pero
no es un pecador o una pecadora que acaba de traer algo a la iglesia. ¿A vos qué te importa? La persona quiere dar. A Jesús no le preguntó a la otra mujer, no a María hermana de Lázaro, a la otra mujer que no tiene nombre, le preguntó, che, ¿y dónde sacaste la plata para comprar? ¿No me estás contaminando con ese perfume? Será caro, pero ¿de dónde sacaste esa plata? Dios no te pregunta. Cada uno da como propone en su corazón. No con tristeza ni esponjía, Dios ama al dador alegre. Entonces cuando se manifiesta el corazón, damos. ¿Pero cuántos de ustedes escucharon en esta radio, en otra radio, en YouTube, pastores juzgando a las personas que dan diezmo? ¿Qué están aprendiendo hoy? Se manifiesta lo que hay en el corazón de esa persona. Es una persona tan mezquina que no quiere que otros estén mejor. Es más, quiere cuidar tu bolsillo. Mira qué bueno que es. Cuida tus bienes. Qué lindo, ¿no? Para tener... Oh. ¿Qué texto lo respalda? Ninguno. Porque cuando la Biblia dice cada uno da como propone en su corazón, es si vos querés dar ofrenda, da ofrenda. Si vos querés dar diezmo, da diezmo. Si querés dar primicia, da primicia. Es como propone en tu corazón. Ahora, el pastor que recibe va a ayudar a la viuda, a la juez, al extranjero, es un problema de él, es un ministro de Dios. ¿Va a invertir en una casa de oración? ¿Va a invertir en la radio? Ay, pastor, está perdiendo el tiempo usted. ¿Hace cuándo que va a pagar una radio? Pues esa plata la puede usar para otra cosa. ¿Vos qué te importa? Es un problema mío con Dios. Yo siembro como propongo en mi corazón. Las personas que patrocinan al programa lo proponen en su corazón. Los que quieren ayudar para la obra de Dios lo proponen en su corazón. Nadie le puede impedir. Pero ¿qué va a pasar con estas personas? Si uno lee Génesis capítulo 14, el 18 y el 19, que hemos juzgado y criticado, vemos que cuando habla de lo que Abraham propuso en su corazón, da los diezmos. Nunca se lo pidió Dios. Solamente en la ley de Moisés es un mandamiento para Israel. Pero nosotros seguimos las pisadas de Abraham, dice en Romano y en Gálatas el apóstol Pablo. O sea, los ejemplos. Entonces el Señor, cuando Pablo dice en Romanos 13, versículo 8, que paguemos los impuestos, que no le debamos nada a nadie, el Señor lo probaron en este tema en Mateo capítulo 22, pero Él le dijo en el versículo 21, cuando le mostraron la moneda del César, si había que pagar impuestos, dice, paguen los impuestos, denle al César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. Pero eso, ¿de qué va a depender? De vos, de tu corazón, de tu transformación, de cómo se manifiesta tu corazón. Hay pastores que recibieron una suma, por gracia de Dios, de muchísimo, extremadamente muchos millones. Está el que eligió hacer casas de oración para ganar más alma, invertir en programas televisivos para ganar más alma y llamar. Y hay personas que decidieron ir de viaje, de vacaciones, o de comprarse un buen coche, una buena casa, y se olvidaron de dónde viene el dinero y para qué. ¿En qué estamos concentrados nosotros? ¿En ganar almas o estar bien nosotros? Ahí está el tema, ¿no? Y somos probados y se manifiesta en nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, Dios nos puso un ejemplo en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, en donde la palabra nos habla de que mucha gente de mucho dinero iba y ponía de lo que le sobraba, pero dice que fue una viuda que puso lo último que tenía, una blanca, una moneda. Y el Señor dice que admiró a esa viuda, porque dio de lo último que tenía. Y muchas veces cuando los pastores hablan, son juzgados porque dice que se le está lavando el cerebro, psicologiándole a las personas. Pero sin embargo, el versículo 8 de 2 Corintios 9 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Siempre el Señor quiere que si tenemos que bendecir, dice mayormente a la familia de la fe. Queridos hermanos, todos nosotros que trabajamos para Dios, va a poner en el corazón de las personas como Él quiere, donde quiere, cuando quiere.
Él hace llegar las bendiciones para el sustento y mantención. Pero nosotros no podemos andar por ahí ni obligándole a las ovejas que diemen, ni tampoco prohibiéndoles que lo hagan. Hay que dejar que se manifieste el corazón de la persona. Es como lo propone tu corazón. Queridos hermanos, hemos aprendido en este día, Padre Celestial, el nardo puro lo derramó una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres. La Biblia nos enseñó, son 2 mujeres. Juan 12, una mujer llamada María que estaba contenta porque le hizo una cena en la casa porque le visitó su hermano Lázaro. Pero la otra mujer, que también de Betania, era una pecadora, que no se llama María ni tampoco es María Magdalena, porque la Biblia cuando habla de Magdalena habla que se le sacó 7 demonios en Lucas 8. ¿Y en de qué te sirve esto? Juan 8:32, conocer la verdad es la verdad te hará libre. Pero el enfoque en sí de la enseñanza es que esa pecadora se arrepintió y Dios le perdonó, pero desnudó su corazón para con Dios. Dios nos mostró el corazón del fariseo. Dios nos mostró el corazón de María en agradecimiento porque resucitó a su hermano Lázaro. Dios nos mostró el corazón de Judas, que tenía la bolsa por amor a dinero. Y Dios desnuda nuestros corazones en este día, porque el que está escuchando sabe cómo está su corazón, sabe si está fallándole a Dios, sabe si ha dado los frutos del Espíritu Santo de Dios. Si no saben, lean Gálatas 5 del 22 al 23. El número 1 es amor y todo lo demás que dice a continuación. ¿Cómo está nuestro corazón? Padre Celestial, yo te pido en esta hora por cada una de las personas. Gracias porque para la parte final me diste estos textos bíblicos. De Colosenses capítulo 3, del 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Yo vengo a predicar de corazón. No me interesa nada más. Estoy concentrado en este momento. Estoy concentrado en un día de trabajo o que me van a echar el trabajo, no. Estoy concentrado. El Señor se concentraba en el mensaje y a quienes sanaba mientras Él predicaba. Y sé que en este momento están siendo sanadas muchas personas. Hay personas que tenían espíritu de fariseo acusadores que no van a ser más acusadores. Hay personas que sintieron que iban a dar y le dijeron no lo hagas, y ahora lo van a dar de corazón, porque es como siente tu corazón, no como te dicen. Tenés que ser libre, manejate con esa libertad del Espíritu Santo. Juan 3:8 le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, escucha el sonido, no sabe dónde viene, a dónde va. Así el que es nacido de nuevo es libre como el viento, de todo corazón. Y todo lo que hagáis, de hacerlo de corazón, como para con el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, dice, porque a Cristo el Señor servimos. Y en Lucas 6:38 dice: den y se os dará. Padre Celestial, gracias por darme tu palabra. Gracias por darnos al Mesías, al Señor, para salvarnos. Bendigo a cada una de las personas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud. Si por primera vez estás escuchando, no es casualidad. El Señor extendió estos días para que digas estas palabras: Padre, hoy me arrepiento, como esta mujer se acercó a ti, yo me acerco. Te acepto como mi Señor y Salvador, y mi corazón, mi vida pongo en tus manos. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor por este momento que he compartido. Todo lo hice en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por los tiempos nos estamos despidiendo, pero quiero que sepan que estamos completamente agradecidos con el Señor. Así que paz y bendecida vida para todos. Le doy gracias a nuestro querido Ricardo, distribuidora de agua Las Nieves, que nos ha patrocinado este programa. Nos quedamos nosotros, ya nos quedan 5 minutos para ir despidiéndonos de la audiencia. Nos despedimos, cerramos acá con el tema para las redes sociales. Nos ha acompañado en la consola el sobrino nuestro querido Mauro, bendecido a toda la familia de la fe. Sí, bendecimos a toda la familia de la fe, al director general, nuestro querido Manuel Benítez, a toda la gente de la audiencia del 94.1 y a nuestro Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, Argentina. Somos Yeshua el Salvador, aquí conocemos como Cristo Jesús. Paz y bendecida vida para todos. Como siempre os digo, están preparados para más.
De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.